Buenos días. Bueno, como mencionaba en la presentación anterior, en esta presentación vamos a hablar de algunos indicadores de riesgo de dificultades específicas de aprendizaje, así como de algunos principios básicos para la enseñanza de los niños y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje. Inicialmente, recordar que las dificultades específicas de aprendizaje son trastornos de origen neurobiológico que pueden afectar el aprendizaje y adquisición de habilidades en las áreas de lectura, escritura y o matemática. Y son dificultades que se dan de manera inesperada. Con esto quiero decir que si consideramos el resto de las habilidades que posee ese niño, no esperaríamos que tuviera dificultades para estos aprendizajes. Y por eso es que es importante aclarar que un niño con dificultades de aprendizaje no tiene por qué ser el niño que tenga el peor desempeño en general en una cierta clase, ya que puede tener un muy buen desarrollo de otras habilidades que permitan buenos aprendizajes y, como lo dice el término, una dificultad específica focalizada en un área en particular. Por lo tanto, los indicadores de riesgo estarán relacionados al desarrollo de estas tres áreas, de la lectura, escritura y matemática. Antes de empezar, creo que es importante también aclarar que un indicador de riesgo es simplemente eso, un indicador, y no implica la seguridad de la existencia de una dificultad específica del aprendizaje. Entonces, debemos recordar que pueden existir muchas razones diferentes que llevan a que un niño esté teniendo un bajo desempeño, dentro de las cuales las dificultades específicas de aprendizaje son solo una de ellas. Y que el porcentaje de niños con dificultades específicas de aprendizaje en un aula tiende a ser relativamente bajo, por lo cual no esperaríamos tener un cuarto de los niños de una clase con una dificultad específica de aprendizaje, por ejemplo. Y además debemos asegurarnos de que el niño esté pudiendo aprovechar una enseñanza adecuada de las habilidades en cuestión, antes de decir que tiene una posible dificultad específica de aprendizaje. En relación a los indicadores de riesgo, el rol de los docentes no será determinar si el niño tiene o no una dificultad específica de aprendizaje, sino que será la observación y registro de estos indicadores. Los docentes en general tienen a su favor la posibilidad de tener un grupo de comparación desde el cual analizar el desempeño de cada niño. Esto no quiere decir que vamos a fomentar la comparación entre compañeros, ni que todos deberían aprender de la misma manera o a la misma velocidad. Pero tener ese grupo de comparación ayuda a verificar si lo que estamos viendo en un niño o adolescente puntual es significativamente diferente de aquello que vemos en el resto del grupo con el cual trabajamos. Como mencionaba en la presentación anterior, será a partir de educación primaria que podamos realmente empezar a notar estos indicadores de riesgo. En lo que refiere a la lectura, el principal indicador de dificultad específica vendrá dado por la decodificación. Y en este sentido deberemos tener en cuenta tanto la precisión con la que el niño lee como la velocidad con la que lee, ya que ambos son características centrales del proceso de decodificación. En el caso particular del español, va a ser la velocidad de la lectura la que sea más indicativa de una posible dificultad, ya que, dado que en español la mayoría de las letras tienen un único sonido asociado para la lectura, no así en la escritura, pero entonces muchos niños rápidamente dominan esta correspondencia entre las letras y los sonidos, o lo que llamamos correspondencia grafema-fonema. Por eso es importante siempre considerar que no todos los niños con dificultades específicas de aprendizaje en la lectura necesariamente cometen errores en el momento de leer. Muchos de ellos son precisos en su lectura, pero para lograr esa precisión hacen mucho esfuerzo y eso se ve reflejado en la velocidad con la que leen. La decodificación es, en última instancia, un proceso que esperamos que automaticen los niños. Por lo tanto, cualquier señal de que esta automatización no va avanzando como es esperado puede ser un indicador de dificultad específica de aprendizaje. En algunas oportunidades, si los niños han logrado pasar desapercibidos en los primeros años de primaria en relación a la automatización de la decodificación, lo que vemos es que son niños que les tiende a insumir mucho más tiempo poder leer y comprender los textos que les presentamos. Por lo tanto, también debemos estar atentos a aquellos niños que no logran extraer la información de los textos. Si bien hay muchas razones diferentes por las cuales esto puede llegar a suceder, y algunas no están relacionadas con las dificultades específicas de aprendizaje, siempre es importante poder notar si un niño está teniendo dificultades para poder comprender los textos y de esta manera poner en juego diferentes estrategias que los ayuden con este proceso, ya que esto puede ser
tanto un indicador de dificultad específica de aprendizaje, pero si no lo es, igual es bueno poder poner en juego estas diferentes estrategias para ayudar a ese niño a mejorar su desempeño en la comprensión de texto. Aclarar también que la escritura de letras en espejo no tiene por qué ser un indicador de dificultad específica de aprendizaje. Con esto quiero decir que no todos los niños con dificultades en la lectura escriben en espejo, ni en la escritura, y además, hasta cierta etapa, es normal que los niños cometan este tipo de errores. Entonces, si bien en niños más grandes la escritura en espejo puede ser un indicador de dificultad específica de aprendizaje, no quiere decir que si no está presente, entonces el niño no tiene una dificultad de aprendizaje, o si está presente en edades tempranas, que seguro vaya a tener una dificultad específica de aprendizaje. En lo que refiere a la escritura, tendremos que observar lo que denominamos la codificación, que implica el modo en el cual los niños transforman los sonidos del lenguaje oral y les asignan las letras correspondientes para escribir las palabras. En este caso hay que hacer una distinción entre la escritura que es fonológicamente correcta y la escritura que es ortográficamente correcta. Cuando hablamos de escritura fonológicamente correcta, hacemos referencia a que la palabra escrita, a ser leída, suena bien. Por ejemplo, si escribo vaca con B larga o con B corta, suena de la misma manera, y eso hace que la palabra esté escrita fonológicamente correcta, aunque no así ortográficamente correcta. Este tipo de error es bastante diferente a escribir una palabra a la cual le falta la representación de algún sonido. Por ejemplo, si al escribir abuela lo hago sin la E, y esto termina en una palabra que suena abula. Por lo tanto, son indicadores de mayor gravedad la persistencia de errores en la escritura cuando el sonido de la palabra no está adecuadamente representado, que cuando la ortografía de la palabra no está adecuadamente representada. De todos modos, sabemos que la dificultad para incorporar el patrón ortográfico de las palabras y aprender reglas de ortografía es una característica frecuente de algunos niños con dificultades específicas de aprendizaje. Entonces, tendremos que tener en cuenta ambas, pero considerar que es una mayor dificultad o de mayor gravedad los errores fonológicos de escritura de palabras que los errores ortográficos. En lo que refiere a matemática, debemos observar, por ejemplo, la lectura y escritura que el niño hace de los números arábigos, si hay errores consistentes en esas habilidades, y si hay dificultades en la conceptualización de esos números. Si tiene una representación acertada de las cantidades, así como de la relación entre diferentes cantidades, por ejemplo, la relación entre 5 y 10, entre 2 y 4, entre otras. También debemos ver si logra recuperar de la memoria resultados de cuentas sencillas, como 2 más 2, o si necesita del apoyo de los dedos para poder resolver este tipo de operaciones. Si hace uso de estrategias de cálculo que son inmaduras para la edad o grado escolar que esté cursando. Por ejemplo, si ante la pregunta de 4 más 5, sube primero 4 dedos, después sube 5 dedos, y luego después empieza a contar desde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso se considera una estrategia inmadura de cálculo, que es normal al principio de la escolarización, pero que después los niños en general van cambiando por estrategias más eficientes de cálculo. También debemos ver si reconoce cuando un resultado que obtiene frente a una operación, por ejemplo, es imposible de ser obtenido. Por ejemplo, si luego de una suma termina con un resultado que es menor a ambos sumandos, y en el caso de la resolución de problemas, si es capaz de representarse mentalmente la situación matemática que se le está presentando. Lo que es central a los indicadores de riesgo es poder hacer un registro sistemático de los mismos. Por ejemplo, cuando noto un indicador de riesgo por primera vez, lo registro. Luego debo seguir observando para confirmar si ese indicador es consistente o si desaparece. También es bueno saber si el desempeño que observo descendido se modifica si el niño recibe ayuda o si se le da más tiempo. De ser posible, también es positivo poder consultar con otros docentes que trabajen con el niño o con el equipo directivo para saber si alguien más ha hecho las mismas observaciones. Y por último, cuando ya tengo esa información, poder informar a la familia de estas observaciones que tengo. Y poder informar a la familia con toda esta información ya recopilada, sin duda fortalece el mensaje que se está intentando comunicar. Si no es lo mismo contactar a una familia con una sospecha de dificultad específica de aprendizaje,
sin tener evidencia que si tengo un registro sistemático de varias veces en las cuales se observaba una determinada conducta o una determinada dificultad, y eso puede ayudar en algunos casos a trabajar con la familia para poder seguir los pasos que sean necesarios en este proceso. En el caso de luego de que el niño participe en una evaluación psicopedagógica, esas observaciones que pueden realizar los docentes son centrales para la recopilación de información respecto del desempeño del niño en el ámbito escolar y van a ser esenciales para los profesionales que estén realizando la evaluación. Habiendo ya discutido los indicadores de riesgo, ahora nos adentraremos a algunos principios generales para la enseñanza de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. El primer principio es el de la práctica sistemática. Las dificultades específicas de aprendizaje suelen estar asociadas a procesos que requieren de automatización. Y para esto, la práctica sistemática de esos procesos es esencial. Esto puede verse reflejado en oportunidades para la práctica sistemática de la decodificación, de la escritura, del aprendizaje de las reglas ortográficas y también del cálculo. En todo caso, en todos los casos, la práctica sistemática es esencial para un mejor desarrollo de estas habilidades. Un segundo principio es el de la enseñanza explícita. Y ese es un principio que a veces parece obvio, pero que muchas veces también nos olvidamos de seguir, y está relacionado con enseñar a los niños de manera explícita cuáles son los pasos a seguir en relación a determinados procesos. Por ejemplo, debemos enseñar de manera explícita los pasos a seguir para comprender un texto o resolver un problema matemático. Que el niño sepa decodificar o que sepa calcular no implica que por ósmosis va a poder comprender un texto o resolver un problema matemático. Muchos niños lo van a lograr, pero muchos otros, y especialmente los niños con dificultades específicas de aprendizaje, realmente se van a beneficiar de esta instrucción explícita. Y muchas veces nos olvidamos de hacerlo. Por ejemplo, lo mismo aplica a la enseñanza explícita de las reglas de ortografía, ¿sí? Así como a la enseñanza explícita de los términos o el vocabulario que sea necesario para que el niño pueda comprender las tareas que se les presentan y resolverlas exitosamente. Entonces, será muy beneficioso si nosotros podemos, por ejemplo, enseñar de manera explícita pasos para resolver un problema matemático. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué orden tengo que hacerlo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo puedo verificar que he hecho todos los pasos? Lo mismo con la comprensión de textos. ¿Qué pasos implica realizar la comprensión de textos? ¿Qué hago si no entiendo? ¿Qué hago si me perdí? Todo esto es importante poder enseñarlo explícitamente para que los niños tengan estas estrategias a las cuales recurrir frente a las diferentes tareas. Un tercer principio es la secuenciación. Y esto aplica en realidad a todos los alumnos, pero debemos secuenciar las habilidades y aprendizajes que queremos que los niños adquieran, comenzando por las más fáciles y yendo hacia las más difíciles. En el caso de los niños con dificultades específicas de aprendizaje, puede ser necesario que estas etapas que nosotros vamos a secuenciar sean más reducidas o con objetivos más pequeños o más a corto plazo, para que puedan ir experimentando pequeños logros sobre los cuales van construyendo el objetivo final de aprendizaje. Un cuarto principio es utilizar diferentes modos de representación. Esto implica la utilización de material concreto, de imágenes y también de nociones abstractas. Un punto importante asociado a esto es hacer explícita la relación entre estos diferentes modos de representación, ya que en algunas oportunidades los niños con dificultades específicas de aprendizaje pueden tener problemas para poder asociar la representación concreta al concepto abstracto. Entonces, algo que lograron resolver con el uso de material concreto, luego cuando se pasa al uso de nociones abstractas o al uso de imágenes, no lo pueden resolver porque no se dan cuenta que pueden utilizar el mismo tipo de estrategia que venían utilizando con el material concreto, ya que no ven la relación entre lo que el material concreto representa y la noción abstracta que estamos tratando de enseñar en última instancia. El quinto principio es poder otorgarles más tiempo para la realización de tareas. En general, los niños con dificultades específicas del aprendizaje pueden necesitar más tiempo para resolver adecuadamente las tareas que se les presentan, dado que muchas veces la falla viene dada en la automatización de algunos de estos procesos. Esta necesidad de más tiempo puede resolverse directamente otorgando tiempo extra para la resolución de una actividad o tarea, o en su defecto presentando una actividad más corta para realizar, o la misma actividad en 2 días diferentes o en 2 instancias diferentes, partida a la mitad, digamos,
Y esto les va a permitir poder culminar la actividad en un tiempo que sea razonable para sus características de aprendizaje. El último principio implica evitar la interferencia del proceso que se encuentra afectado para la realización de otras tareas. De este modo, buscando que la dificultad obstaculice lo menos posible nuevos aprendizajes. Por ejemplo, si hay un niño que tiene una dificultad específica en lectura, voy a tratar de que la lectura, o sea, la decodificación, no obstaculice la resolución de un problema matemático, por ejemplo. O sea, que no sea la lectura lo que hace que ese niño no pueda resolver de manera exitosa el problema matemático que quiero que resuelva y no pueda de ese modo adquirir esos aprendizajes. También, relacionado con la interferencia de la lectura, por ejemplo, que cuando se le presenta una consigna de manera escrita, el niño no puede hacer la tarea no porque no sabe qué hacer, sino porque no entiende la consigna que se le presentó de manera escrita. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando las dificultades están en cálculo. Si mi objetivo es la resolución de un problema matemático para esta actividad puntual, bueno, intentar de que las dificultades o la lentitud que el niño pueda tener en las habilidades de cálculo no vayan en contra de su capacidad para aprender y resolver problemas matemáticos. Entonces, en esos casos puedo permitirle el uso de la calculadora, de las tablas pitagóricas, de las tablas de sumas, distintos andamiajes que se le pueden dar al niño, para que el foco de su esfuerzo esté puesto en la resolución del problema matemático y no en el cálculo que tiene que hacer para lograr resolverlo. Lo positivo de estos principios es que son beneficiosos para todos los niños, siendo especialmente importantes para aquellos que tienen dificultades específicas de aprendizaje, pero no siendo detrimentales para ningún niño. Bueno, acá culmina la presentación, espero que hayan sido ambas presentaciones de interés y muchas gracias por su atención.